¿Qué sería ser de luz? Es como un protector. Eso, es un protector. ¿Y cuál sería la explicación? Es un ángel, eres tú, en el futuro. ¿Qué sería eso? Un pariente. Lo que se admite son personas iguales a nosotros que ya han fallecido, que están en el periodo entre vidas ¿Y que ya llevan un tiempo allí? y que son personas más maduras, que tienen mucha afinidad con nosotros. Por ejemplo, una persona que adoramos. A veces la persona muere. ¿Qué va a hacer hasta que renazca de nuevo? Porque admitimos que el renacimiento ocurre. Ella cree en la reencarnación. Claro, como la SM, la experiencia cercana a la muerte, muestra la memoria de vidas pasadas. Admitimos que, de hecho, la vida aquí es una continuidad, no comienza ni termina aquí. Entonces, la persona comienza a cesar y ve a ese pariente o a alguien que nunca ha visto, pero por quien siente un profundo lazo. Muchas veces esa persona que ya ha vivido mucho tiempo te adora y es más madura, tiene la capacidad de ayudarte. Entonces es como que una mano lava la otra. Muchas veces esa persona que te ayudó en esta vida, cuando ella esté viviendo su vida aquí, tú estarás haciendo el papel de protector, de ayudante de ella. Ahora es muy interesante poner esto, mencionaste al amparador, porque muchos en la SM dicen que encontraron a Dios, encontraron a Jesús, encontraron incluso a un ser mítico. No es solo un ser iluminado, no es solo un ángel, incluso la visión del ángel, vemos que tampoco tiene alas, es una visión muy folclórica, sí, sí, pero lo que hay es una radiación, una energía muy fuerte que sale de esa persona, ¿sabes? Y lo interesante es lo siguiente, que la experiencia cercana a la muerte, yo suelo decir que es temática. Entonces, por ejemplo, ¿te gustan los cómics? Si tuvieras una SM, podría ser que tuvieras toda una ambientación enfocada en el mundo de los cómics, en el mundo de las artes, porque es lo que te gusta. De Lenny sería X videos, ¿no, Lenny? De Paquito es Jamaica. Fabi, ya no sé. ¿Qué sería de Fabi? De Fabi, no sé Barchito Pagode. todo. Tiene una composición basada en sus gustos y preferencias. Exactamente. Hay personas, por ejemplo, que les gusta mucho la parte filosófica y todo, el lugar al que van en ese cielo que encuentran, son lugares con columnas griegas. Toda la ambientación es como si fuera aquello que les gusta. Y muchas personas religiosas encuentran justamente aquello que forma parte de sentirse bien. He visto, por ejemplo, casos de personas religiosas que en el propio túnel de luz tenían frases bíblicas durante el proceso del túnel. También existen ciertos lugares donde hay música. Nunca tuve una experiencia con música así, pero que la música es completamente diferente a la humana, como si fueran varias músicas simultáneamente, pero todo es armónico, y dicen que la música es algo así. Es increíble. Nada humano podría alcanzar ese nivel de sonoridad. Y muchas veces la persona va a una comunidad extrafísica, una comunidad fuera del cuerpo, en otras dimensiones, que tiene ese patrón que le gusta. Entonces, allí todo es de acuerdo con su perfil. Y hubo incluso un investigador estadounidense que hizo una investigación primero con indígenas. Él tomó indígenas asiáticos e indígenas americanos. Todos los indios asiáticos veían una entidad hindú en la que creían, indio americano, ninguno de ellos vio hindú. Ese mismo investigador, ¿qué vio? Todos los que eran cristianos podían ver a un ser que creían que era Jesús. Pero ningún hinduista ha visto a Jesús y ningún cristiano ha visto una entidad hinduista o ha visto a Buda, depende del repertorio que le gusta a la persona. Entonces hay personas que también ya ven a una persona de luz y dicen, es Jesús, porque Él asume que es tal. porque le gusta. Vi a un tipo irradiando energía, solo puede ser Jesús. Algunos incluso se parecen a Jesús. Por ejemplo, está el ser que llamamos Dios. Es como si fuera, no tiene una forma definida, es como si fuera una masa de energía muy poderosa y que ni siquiera tiene forma humana. Y entonces miras eso. Y es muy poderoso, sabe todo sobre ti, conversa contigo, todo telepáticamente, no tiene voz, no tiene oído. Eso es otra característica de la SM, todo es telepático, es mente a mente, no hay, tipo así, quise decir algo y tú lo entendiste mal, no.
Todo es de base mental, es impresionante, y entonces la persona encuentra a este ser muy evolucionado, que también ella juzga que es Dios, pero en general no podemos afirmarlo. Si alguien pregunta, ¿Dios existe?, que es una pregunta muy filosófica. Por increíble que parezca, las experiencias cercanas a la muerte aún no pueden decir cuál es la causa del universo, si existe Dios o no. Lo que sabemos es que existen seres muy evolucionados, gente muy evolucionada, pero que ¿Qué son esos seres? somos nosotros en el futuro. Vamos a renacer hasta el punto de ser evolucionados, de no necesitar renacer más aquí y llegar a un punto en que nuestra evolución sea absoluta. Ahora, el asunto. Dios, mira, tengo muchos amigos, parientes religiosos. Decimos esto no para agredir a las personas, no es para querer confrontar, sino para decir así, mira, este tema aquí es muy avanzado. Seres, esos súper evolucionados que ni siquiera renacen más, tienen una breve noción de lo que es Dios, pero es un tema muy complejo. Entonces, si sales del cuerpo hoy y encuentras a un ser muy evolucionado, le dices, cuéntame, ¿quién es Dios? ¿Dónde está Dios? Los tipos súper evolucionados dicen, no sé. Para mí, cuando escuché eso, dije, impactante, no es posible, los tipos tienen que hablar. Entonces ellos dicen, mira, es un asunto muy complejo, los tipos. Entonces, ¿puede existir? No lo sabemos. Es un asunto llamado mateológico. ¿Qué es un asunto mateológico? No lo sabemos, no podemos entenderlo aún. En esos relatos así, ¿cómo lo pondrías? Dijiste que hay espíritus más evolucionados, los menos evolucionados. ¿Cómo lo pondrías? ¿Hay una gradación así? ¿Y cuál sería el más evolucionado? Por este estudio que se basa en estas experiencias fuera del cuerpo, existe una jerarquía. Lo que se puede decir de forma más sintética es lo siguiente. Existen seres evolucionados hasta el punto de coordinar otros grupos de personas. Entonces él tiene un liderazgo en relación a personas que están menos avanzadas que él, renace igual que todos. Existen seres que son los superevolucionados y que renacen aquí en la vida humana. Fueron apodados serenones, serenón, serenón, una persona que es tan serena, que es un serenón, es la serenidad máxima. ¿Por qué? Una vez ese profesor Valdivieira estaba fuera del cuerpo en la ciudad de Sao Paulo. Vio a un montón de gente perturbada corriendo y gritando, el serenón viene, el serenón viene. Él escuchó que era Serenão, era un tipo súper evolucionado que estaba llegando allí. Los tipos perturbados corriendo desesperados, ¿sabes? Entonces, ¿qué se admite? Que existen seres súper evolucionados que renacen y son anónimos. ¿Por qué son anónimos? Todo el mundo iría a golpear allí. Oye, dame el número de la mega, Sena, cura a mí, fulano que está enfermo. Pero entonces hay seres que están en el ápice de la evolución que renacen, y lo que sabemos es que después de que estos seres no renacen más, van a otro estadio de evolución que no sabemos muy bien cómo funciona. Él se manifiesta solo con un cuerpo mental aislado en esta dimensión sin tiempo ni espacio y son seres de lo más, es más que el ser. Y no, él es más sereno, más equilibrado, más ético, más todo así. Y que no se sabe si coordina la evolución en planos, él ni siquiera sabe sobre eso, todo. Es una suposición, hipótesis, pero hay experiencias de personas que encontraron estos seres evolutivos que ya no renacen. Es un patrón así, fuera de lo común. No son dioses, pero son seres, que saben si también hay trillones de ellos en el universo. Son supercomunes. Pero lo que no podemos, ¿cuál es nuestro papel aquí en esta vida humana, verdad? Es trabajar nuestras inmadureces, trabajar principalmente nuestra parte emocional, nuestros miedos, el ego, trabajar toda la parte aún de animal que hay en nosotros. Para algún día, eso es lo que vemos, ¿vale? Para que evolucionemos al punto de llegar a ese nivel de no necesitar renacer más, porque has alcanzado el ápice del dominio físico, mental, energético. Tu nivel de fraternidad es absurdo, ¿entiendes? Y ya hablando de este punto, hasta donde esté, creo que voy a hablar de eso, porque existe. Toda experiencia cercana a la muerte tiene un fondo, que dice algo a una persona, tiene un mensaje mayor. Y generalmente, en algunos casos, se hace la pregunta más importante que la persona puede escuchar en la vida humana, que se hace en la casi muerte. Ahora, te pregunto, ¿tienes idea de cuál sería la pregunta más importante que una persona puede escuchar? ¿Fuiste una buena persona? ¿Estás preguntándole a otra persona? Sí. ¿Cuál es la pregunta más importante que puedes escuchar?
Si alguien va a hablar, hay un buen tipo que recibe golpes toda su vida. Siempre se las arregla mal. ¿Cuál es, Paquito, la pregunta? Que la gente más... La pregunta, más importante que alguien, Es el tipo de arriba. No sé. la pregunta que ellos hacen es la siguiente. ¿Qué has hecho en la tierra a favor de los demás? Parece tonto, pero no lo es. Porque cuando la persona se golpea y se quema y ve que su vida se está hundiendo, dice, hombre, no hice nada. Ayudar a los demás. Todo el mundo habla de ayudar a los demás, ¿no? Es un punto pasivo. Pero no es dar limosna, no es hacer, es una cosa realmente... Es algo más, porque cuando das limosna, ese cambio para ti no hace diferencia. Eso no es ayudar, eso es. Ahora, estos seres súper evolucionados son alguien que ha llegado al ápice. ¿Por qué? Porque dedican todo el tiempo, todo el conocimiento, todo el nivel de madurez que tienen a favor de las personas. ¿Entiendes? Entonces, si la persona está abierta, va a recibir ayuda. No importa si la persona es atea, si es sintoísta, como hasta la gente bromea, si es Power Ranger. No importa si está abierta para ayudar a los demás, para recibir ayuda, hay gente para ayudar. Entonces, lo que impacta, personas han encontrado este serenónimo fuera del cuerpo. Robert Monroe lo encontró. Decía que parecía un sol de energía. La persona llegaba allí. Era un sol de energía radiante, impresionante. Y él decía, ¿dónde vives? Yo decía, no puedo decir y tal, y conversando con la persona, pero todo lo que él hacía en la vida era en pro de los demás. Los tipos evolucionados podrían curar a personas enfermas, sí, podrían hacer un montón de cosas, sí, pero lo hacen de forma anónima porque no quieren aplausos. Esto es un punto que crea muchos problemas. ¿Por qué? Los seres más evolucionados, ellos no quieren idolatría, no quieren que se les aplauda, no quieren que se les construya una iglesia. Ellos son fraternales en el nivel más alto y no quieren nada a cambio. No necesitas agradecerles, no necesitas besarles, no necesitas rezarles. Por eso decimos que la visión de Dios debe ser algo mucho más complejo. ¿Por qué? Porque si los tipos que son evolucionados dicen, amigo mío, me agradeciste, no estoy haciendo lo que quiero, no quiero, pasaron de esa etapa de ego, de hacer algo para recibir algo a cambio. Es difícil imaginar que realmente lo necesites, pero así cada uno tiene su creencia y está bien, pero la fraternidad es un punto central de verdad. Hola, Paquito. Dijiste que tienes ese mentor de luz que fue con nosotros. La gente preguntó, ¿y si existe la posibilidad de que alguien pierda ese ser de luz que está allí? Si él puede irse, ¿Siempre existe o puede ser que no haya un tipo que lo acompañe? Excelente pregunta. Todo el mundo puede ser ayudado. Estos seres más evolucionados que nos protegen y que gustan de todo el mundo pueden ser ayudados, pero también pueden perderse. Y detalle, llamamos a esta figura amparador, que ampara nuestro dolor, ampara nuestras angustias, pero no, todo el mundo tiene amparador. Vaya, el tipo está solo. Mira, es que hablamos del propósito de vida y fue muy oportuno. Una persona que no hace nada ni para ella ni para los demás necesita un protector. El amparador me elige aquí qué serie ver ahora. No es necesario. Su vida es tan cómoda que no lo necesita. No necesita a nadie ayudándolo. Ahora una persona que está ahí esforzándose, desarrollándose, queriendo hacer el bien común para los demás, quiere recibir presión de quien no le gusta, quiere ponerle obstáculos, está ahí haciendo lo que puede. A veces, esta persona necesita un amparador que inspire, que dé ideas. Mira, un amparador es alguien más íntimo a ti que siempre está en la lucha contigo porque lo necesitas. El tipo que no tiene ningún desafío, no hace nada para él, es muy egoísta, no necesita un amparador, ¿entendiste? Y ciertas personas que tienen pueden perder. El tipo empieza de repente, no sé, se volvió loco. Tuvo una crisis de madurez, empieza a engañar a los demás. Por ejemplo, antiguamente había muchos parapsíquicos o mediums sensitivos que eran genuinos, auténticos. Entonces los tipos usan sus poderes para manipular, para querer, ¿sabes? Muchos fueron perdiendo las capacidades, excepto los magos, los mentalistas, excepto el personal que es fraudulento, pero mucha gente perdió. ¿Por qué? Porque empezaron a usarlo de una forma ineficiente. Y entonces ese amparador, ese ser de luz dice, oye mi amigo, no puedo ayudarte más, te has cerrado, has entrado en un sesgo que no es para nosotros, ellos se retiran, entonces no fuerzan la ayuda de nadie, ¿entiendes?
Entonces ya he visto personas que se pusieron así de mal porque se desconectaron de algunas tareas asistenciales y de repente vino el vacío, perdieron la... ¿Para qué te va a ayudar? Y la persona siente un vacío. Hombre, ya no tengo eso. Ella sentía que alguien íntimo se fue, ¿sabes? Un vacío de alguien que parece que se fue. Entiendo. Entonces, siempre decimos lo siguiente, que el amparador, él es de función, el ser de luz ayuda si lo necesitas. Quien no desempeña nada, a veces puede ser un profesor que está ahí queriendo dar una mejor clase, que quiere hacer un nuevo estudio, ¿entiendes? Dependiendo del área la persona va a ser muy ayudada. Y ahora piensa en una persona que está involucrada en la criminalidad. Vas a ver a alguien involucrado. Oye, mi amigo, esto es tal idea esto es más fácil para que trafiques algo. Vas, ¿entiendes? Entonces, dependiendo del nivel de ética o de lo que la persona hace en vida, lo tiene o lo pierde. Eso puede suceder. El profesor Waldo Vieira fue un gran experimentador fuera del cuerpo. Incluso escribió un tratado de 1000 páginas sobre esta experiencia fuera del cuerpo. Entonces, tuvo más de 1100 experiencias fuera del cuerpo para escribir este tratado. Entonces, pasó un tiempo. Fue espiritista una época. Comenzó a trabajar con Chico Xavier, pero quería estudiar científicamente. Él veía que mucho de lo que se decía no coincidía con esas experiencias que él tenía. Y él encontraba mucho más interesante, en lugar de confiar en un medium que es susceptible de errores, enseñar a la propia persona a tener sus experiencias, verificar por sí misma, sin depender de creer en los demás, ¿entiendes? Pero entonces, claro, algo medio espírita iba, no voy a decir a cambiar, iba casi a acabar con la línea como la estaban haciendo. Entonces empezó a convertirse en una especie de persona no grata y tal. Y en esos estudios, en los que continuó haciendo experiencias fuera del cuerpo, un día estaba, incluso cerca de la ciudad de São Paulo, y vio muchas conciencias corriendo, enfermas, gente muy perturbada corriendo desesperada. Y uno de ellos dijo así: el Serenón viene ahí. Serenón, ¿qué está pasando? Y en eso vino un ser extremadamente evolucionado, llegando allí, con una energía muy poderosa, algo muy diferente que él no había visto aún. Entonces, quedó marcado, quedó acuñada esta expresión Serenón, que quiere decir que él es súper sereno. Es un ser extremadamente válido que ya no puede ser perturbado. Entonces, no va a tener dolor, no va a ser crucificado, no va a tener nada en su vida que le dé cualquier tipo de sensación, que es súper sereno. Es el Serenón. Entonces, ya lleva milenios sin perturbarse. Y lo que percibimos es que este ser es el que está más cerca de dejar de renacer, porque fíjate, si renacemos, ¿hasta cuándo vamos a renacer? Es para siempre. Entonces, existe un punto en el que la persona deja de renacer. Cuando llega a ese nivel de evolución, es el ápice. Y ella no evolucionó porque no tiene nada más que aprender aquí. Ya dominó todo lo que tenía que dominar y pasa a otro nivel. Para que tengas una idea de lo que ya sabes sobre estos seres, sabemos poco de ellos, pero lo que ya sabemos es impresionante. Ellos, por ejemplo, ya no duermen. Entonces, cuando se acuesta, el cuerpo se acuesta, pasa las 8 horas, completamente lúcido fuera del cuerpo, y luego regresa. Entonces, una persona que durante toda su vida se pregunta cuál fue la última vez que pasó la noche apagado, que no recuerda nada, él no tiene múltiples vidas. Entonces por eso nos damos cuenta de que el hecho de salir del cuerpo es un proceso de evolución. Al fin y al cabo, todo el mundo va a evolucionar hasta un punto, en que tener experiencias así, fuera del cuerpo y todo lo demás, será como una segunda naturaleza para la persona. Porque hay seres que ya pueden hacer eso, y tener libre tránsito en cualquier dimensión, como beber un agua aquí, no tienen ninguna dificultad, hacen cualquier cosa que quieran. ¿Y por qué? Sabe que es anónimo, porque imagina si apareciera una persona. Así ahora en la sociedad, ¿qué pasaría? Las personas iban allí para pedir llevar a sus enfermos, para pedir esto, pedir aquello. La inteligencia americana iba a mandar a sus hijos, iba a mandar a todo el mundo: ven acá, vamos a conversar cómo es así. Entonces, si aparece un ser que al principio puede hacer cualquier acción, puede curar, puede esto, puede aquello, será perseguido,
será idolatrado, y esos seres, ellos no, quieren que reces por ellos, que tengan una iglesia en su nombre, no quieren nada. ¿Qué hacen las 24 horas del día? ¿Ayudar a los demás? Eso es lo más impresionante. También hubo una experiencia del profesor Volta que conoció a una mujer, la apariencia visual de ese ser sereno, que era una mujer vestida de monje. Y ella, en esa época, vivía en España, y ella, todo el tiempo, estaba en pose de loto fuera del cuerpo, caminando de un lado a otro, y donde ella estaba, iba ayudando a los demás. Había gente enferma, a la que ella iba y les daba energía. Otros transmitían la idea. Había un niño que estaba en el hospital, que lanzó tanta energía, que parecía que había crecido. Él se quedó, parecía que había crecido. La enfermera miró al niño y dijo. La enfermera abrió los ojos y vio que el niño estaba diferente, estaba más grande. Tomó al niño en sus brazos y salió corriendo. Entonces, ese ser, él se queda fuera del cuerpo, todo el tiempo ayudando a los demás, inspirando, ayudando aquí a los enfermos. Y ellos ya ayudan, todo el tiempo, pero no quieren reconocimiento, no quieren aplausos, no quieren nada, solo quieren hacer lo que hacen, ¿entiendes? Entonces, vamos a abrir una iglesia. Ellos no quieren, ya son enanos por eso, no quieren que los idolatres. Y esos seres son la pus minoría. Se estima que actúan entre 45 y 65 en el planeta aquí, entre los que están aquí en la materia con cuerpo y los que están sin. Es una vibra un poco diferente este asunto de ser súper evolucionado, porque parece una cosa, no, pero ¿cómo así, verdad? Interesante. Y varias personas que ya han tenido experiencias fuera del cuerpo ya se han encontrado con seres de este nivel. Dicen que parece un sol de energía, que es algo impresionante. Existe algo superior a esto, entonces, cuando la persona deja de renacer. ¿Recuerdas que te dije que tenemos un cuerpo mental, un cuerpo que no tiene forma definida, un cuerpo que va a la dimensión mental y tal? Cuando la persona deja de renacer, descarta este cuerpo, este vehículo que para nosotros es humanoide, que es esta réplica translúcida. Cuando él descarta eso, se queda solo con el cuerpo mental, un cuerpo que ya no tiene forma definida y por eso no renace más. Entonces eso que vemos que es el espíritu, que es el alma, que es ese espectro, él lo descarta, ya no existe para él. Y entonces vivirá en un cuerpo mental en un nivel que a partir de ahí no sabemos más que existe. Entonces, el nivel de evolución, ¿qué hacen ellos? No lo sabemos. Pero se sabe que existen trillones de conciencias así en el universo. No es ninguna especial ni dos, son una legión de personas que han llegado a este ápice de la evolución, que no renacen más, que tienen un nivel de... Porque una persona que está viviendo en un cuerpo que no tiene forma definida va a vivir en un lugar, en una dimensión que no tiene tiempo ni espacio. ¿Qué es lo que hacen? Hacer una idea. Entonces muchas personas preguntan, ¿y Dios? Nosotros tampoco lo sabemos. Dios para nosotros es un asunto mateológico. ¿Sabes lo que es mateológico? Mateológico es que no tenemos respuesta. Entonces nadie dice que existe o no existe. Ahora, esos seres súper evolucionados no son Dios. Hay trillones de ellos, en el universo en su totalidad. Pero lo que se entiende es lo siguiente. Ahí es donde también surge un tema polémico. Las personas quieren idolatrar a Dios, quieren ser fieles, ¿no? Tienen todo ese proceso. Y mira, los seres que ya son más evolucionados, que se encontraron fuera del cuerpo, ellos no quieren eso. Entonces es muy improbable que teniendo un Dios o que realmente haya un ser que sea supremo a todos los demás, que Él cambie esa lógica, ¿entiendes? Él quiere que reces por Él, quiere que le pidas, tienes que estar todo el tiempo alabándolo. Entonces, digo esto, pero no es para que nadie se sienta ofendido. Si tienes una creencia, está bien, pero ni siquiera las experiencias más profundas fuera del cuerpo nos permiten entender esto. Hay muchas personas que salen del cuerpo y preguntan, ¿pero quién es Dios? ¿Sabes lo que dicen los seres evolucionados? No lo sabemos. ¿No es una pregunta que choca? Él, mismo Baldo Vieira, encontró a uno de esos serenones y le preguntó, ¿qué es Dios? No sé, y para mí no importa ahora. Es una bofetada en la cara. Caramba, súper evolucionado. No sabe lo que es Dios, no importa. Y hay seres que lo saben. Sabemos cómo se generó el universo, cómo se creó todo, pero es muy complejo. Entonces están estos amparadores, seres de luz que no saben explicar. Sabemos que todo es muy complejo, no lo entendemos. Entonces, no decimos que Dios existe o no existe, no, sabemos que hay, porque el ser que es más evolucionado ya no da un trabajo en el entendimiento, no se entiende bien.
Entonces, es un asunto mateológico. Ahora, es poco improbable. Por decir, el Dios que es nuestro aquí es muy terrenal, ¿no? Es un hombre con barba. Primero, la conciencia fuera del cuerpo no tiene sexo. Entonces, una persona que ha dejado un cuerpo, el cuerpo físico, tiene el género. Pero en el período entre vidas, puedes aparentar ser hombre o mujer, pero no tienes el sesgo biológico. No tienes hombre o mujer. Puedes tener la apariencia que quieras. Una figura que tiene que ser masculina, tiene que ser con barba. Mira, todo esto aquí, habiendo un creador, debe ser mucho más profundo, mucho más complejo de lo que las personas imaginan. Porque cuando pensamos en creación, pensamos en la Tierra, planeta, Tierra. Ella olvida que ella ni siquiera sabe qué es. Son galaxias. Siempre hay trillones de galaxias en el universo. La SM muestra que existe vida en los planetas. Hay personas que salen del cuerpo y van a otro planeta con vida inteligente, otra civilización, otro idioma, otra vegetación, otros animales. Entonces, ¿existe vida en el universo? Sí, existe. Las experiencias de SM, las experiencias fuera del cuerpo muestran eso. Recientemente vi un testimonio de una persona que estaba en una ciudad, en otro planeta. Entonces ella vio que la construcción era diferente, todo era diferente, ¿sabes? Entonces la vida, y mira, las personas no, tienen la apariencia humana igual a nosotros. Ya no somos semejanza de nadie, porque ves en el universo. Las imágenes más exóticas que puedas imaginar, ser inteligente, en apariencia de reptil, en apariencia de animales exóticos que parecen pez, parece algo que nunca has visto, tipo el linterna verde, ¿sabes? Esas linternas que cada una es diferente, eso parece una pura realidad. Entonces, la vida en el universo es complejísima, tiene múltiples vías, hay planetas iguales al nuestro, peores que el nuestro, más evolucionados que el nuestro. Hay planetas en los que esos seres serenos ya no son anónimos, conviven con todo el mundo, son más evolucionados y todos saben que existen y todos allí son más maduros para tratar con ellos. Hay planetas donde ya no hay guerra. Mira, el universo es muy complejo de entender. Por eso entendemos que esta idea de un creador realmente no la comprendemos, pero no es para ofender, no es para herir la fe de las personas o lastimarlas y decir que están equivocadas, no es eso. Pero existe un horizonte que podemos vislumbrar con estas experiencias y por lo que parece, el universo, la creación, es muy, muy, muy complejo. Y no sabemos si fue una conciencia, si fueron múltiples. Y siempre cae en lo mismo, ¿no? Si Dios creó el universo, ¿quién creó a Dios? Surgió de la nada. Ahí vas, no, ahí vas. Entonces es un tema muy delicado. Al principio parece existir más de un universo físico. Quiero decir, nuestro universo se expande, parece que existen otros. Entonces así es un tema muy complejo que solemos entender. Entonces, nuestra vida aquí parece que es una vida en el nivel que necesitamos.